Vamos convidar, né, o nosso próximo palestrante, o professor Rafael Hernandes, né, o qual vou apresentar nesse momento, um currículo aqui mais resumido. O professor Rafael Hernandes é licenciado em Filosofia e Ciências da Educação, especialista em Educação de Jovens e Adultos na Europa, né, pela Universidade de Sevilha, mestre em Gestão de Recursos Humanos pela CERE Internacional Business School em Madrid, doutor em Pedagogia pela Universidade de Sevilha, no âmbito do Programa Educação e Sociedade, foi professor do mestrado em Educação de Adultos da Universidade de Sevilha. Desde 1996, tem participado em atividades profissionais relacionadas com a formação na área do trabalho, especializando sobretudo nos aspectos relacionados com e-learning e gestão empresarial no setor educacional. Concentra sua atividade em Espanha, México, Colômbia, Chile e no Brasil, inclusive. A maior parte de sua atividade de investigação centra-se na educação permanente, aprendizagem no trabalho, formação profissional, aprendizagem ao longo da vida, bem como no acesso de estudantes não tradicionais ao ensino superior universitário. Ele é autor de vários artigos e revistas científicas, né, sobre educação, capítulos de livros nacionais e internacionais. Diretor de recursos humanos, né, da empresa multinacional japonesa Kumon, que é conhecida por nós aqui no Brasil também, professor. Diretor do Departamento de Didática e Organização Escolar da Universidade Internacional de La Rioja, né, professor da Universidade, trabalha, né, com as disciplinas grados de maestro em Educação Primária e Infantil, Pedagogia e mestrados e doutorados também. E desde 1999 ha estado involucrado en la dirección de empresas transnacionales del sector educativo e de consultoria de formação, como eu disse, né, com atividades no Brasil, Colômbia, México e Chile. Então, professor, la palabra es tuya. Sea bienvenido a nuestra universidad. Muito obrigado. Antes de tudo, muito obrigado aos organizadores da 13ª reunião da InfoSec. É um prazer para mim estar aqui esta tarde, aprendo com todos vocês. Agradecimentos à professora Helen Parrella, à professora Diana Soares e ao professor Rodrigo Matos, que me apresentou às demais professoras. Infelizmente, não falo bem brasileiro, por isso peço desculpas por fazer minha contribuição em espanhol. Tentarei expressar minha visão do que é pensar a escolaridade e a educação pós-pandêmica. Bueno, espero que si hablo despacio, ustedes me entiendan. Espero que, bueno, hablar poco a poco, ¿no? Después de la presentación que me ha hecho la profesora, bueno, que ha involucrado muchas facetas, muchas partes de mi vida, profesional y académica, yo resumo en algo mucho más sencillo. Yo soy un pedagogo y soy, pues, iba a decir un chaval, un joven, ¿no? Ya no soy tan joven, ya tengo casi 50 años. Soy un hombre de un pueblo perto a Sevilla, que como sabéis es la capital de Andalucía, que es la parte sur de España, es una parte relativamente pobre, pero bueno, el concepto de pobreza depende también de dónde estemos, ¿no? Sí, lo que quiero deciros es que, bueno, el mundo no conocía pues una pandemia similar a la que se vive hoy desde hacía ya pues un siglo, ¿no? Concretamente desde la mal llamada gripe española, ¿no?, de 1918. Hoy en día, bueno, pues han cambiado muchas cosas desde entonces, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, un mejor sistema sanitario, tenemos vacunas, tenemos medicamentos que hacen que, bueno, que podamos afrontar el problema de una forma pues más satisfactoria. Sin embargo, pues ha habido distintas formas de cuarentena, de confinamientos que han venido pues a cambiar nuestra forma de trabajar y también nuestra forma de enseñar y de aprender. Porque lo importante no es enseñar, lo importante es aprender, ¿no? ¿Hasta dónde esas nuevas formas pues van a transformar la educación? Pues es algo que está lleno de incógnitas, ¿no?
Sin duda, muchas cosas, como ya se ha comentado, pues van a llegar para quedarse. Entre otras, bueno, pues creo que es importante abogar por una educación de acompañamiento desde espacios, digamos, más significativos para la ciudadanía. Es decir, yo percibo que no solamente la escuela tiene que ser la que eduque, sino tienen que ser también las ciudades, ¿no? Ciudades como educadoras. Esto nos tiene que permitir, entre otras cosas, pues superar el positivismo de nuestras aulas racionalistas, ¿no? ¿Cómo? Pues con nuevas prácticas y nuevas pedagogías en un marco de libertad. Y bueno, ayudado también por las nuevas tecnologías educativas. Por supuesto, con las previsiones, con las precauciones, ¿no? Que nos comentaba la profesora Renata, ¿no? Cuando algo es gratis, probablemente el producto somos nosotros, incluso en educación, ¿no? Pero sobre todo, como digo, nuevas pedagogías en el marco de la libertad, ¿no? Ayudando a buscar, ¿no? Hombres y mujeres que aprendan y que disfruten haciéndolo a lo largo de toda la vida. La COVID-19 pues nos ha atrapado, ¿no? A la ciudadanía entera de todo el mundo, ¿no? Esta pandemia, bueno, que está recorriendo el mundo entero, cuenta en este momento con, digamos, millones de infectados, muchísimos muertos en todo el mundo. Y bueno, cuando surgió todo, en mayor o menor medida, los gobiernos del mundo pues tomaron una serie de medidas que cambiaron la forma de vivir y de trabajar de millones de personas en todo el mundo, ¿no? Esas medidas, como recordáis, pues se llevaron a cabo de una forma casi simultánea en todos los países. Y en la mayoría de los casos, pues acelerada, porque no podía ser de otra manera, ¿no? Y esas formas de confinamiento, pues abarcaron, pues, casi todo el espectro social. Lógicamente, también a la educación, ¿no? Entre ellas, bueno, pues estaba, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Y claro, sin duda, en las instituciones educativas también tuvimos que teletrabajar. Y bueno, se consiguió o se virtualizó de un modo acelerado la enseñanza de todas las instituciones, universidades, escuelas. Muchas, bueno, pues trabajaron sin descanso para no detener la programación didáctica o la programación docente. Y eso pues le llevó a introducir pues todo tipo de recomendaciones, de normas para el trabajo a distancia, para la enseñanza virtual, ¿no? Claro, para hacer uso de toda esa nueva forma de desarrollar la educación, pues se utilizaron muchas herramientas informáticas, tecnológicas, como ha comentado también la profesora Renata. Y bueno, muchas de esas herramientas se habían utilizado anteriormente con relativa frecuencia y eficacia, pero no de un modo tan extenso, ¿no? Sin duda, esa nueva manera de trabajar va a tener un impacto en la forma también de enseñar y de aprender de millones de profesores y de millones de estudiantes en todo el mundo, ¿no? Algunas de las cuestiones y de las recomendaciones que se hacían, bueno, van a empezar a evidenciarse aún más en este periodo de pospandemia, ¿no? Por ejemplo, bueno, va a demandarse una serie de sistemas educativos más flexibles, más accesibles. También muy importante que sean menos costosos, en que, bueno, pues no solamente sea un privilegio de los ricos o de las personas mejor situadas económicamente. Y también, bueno, a los que la persona pueda incorporarse a lo largo de todo su ciclo vital o de su vida profesional. Por tanto, parece que comienza a demandarse definitivamente una educación que no se centre solamente en los niños, que no se centre solamente en las niñas en etapa escolar, sino en toda la ciudadanía. Y muy importante, a través de metodologías adaptadas que abarque, bueno, la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Y muy importante que sean metodologías no escolarizantes, no escolásticas, no típicas de la escuela solamente. Pues que, bueno, hasta ahora pues se concibieron desde un espíritu racionalista, donde lo que había era transmisión de conocimientos por parte del profesor al alumno
recepción y memorización, y después repetición, ¿no? Es lo que llamamos también educación bulímica, ¿no? Estudio muito, muito, lo meto na minha cabeça, então vomito y se olvida. Entonces, ese tipo de educación tan racionalista debería ser reemplazada pues, por nuevas funciones educadoras, donde los roles del profesorado, de los alumnos y de las ciudades y de las entidades públicas sea transformadora, transformativa, pero desde la libertad. Y eso me hace, bueno, reflexionar o pensar sobre cuáles son los fines que debe tener la educación, no solamente en esta etapa postpandémica, sino en general, ¿no? Siempre que hablamos de educación, creo que es importante empezar haciendo una primera aproximación al concepto, al término educación, ¿no? Que nos permita, pues, saber de qué estamos hablando realmente. Como ustedes sabrán, el verbo educar tiene una raíz latina desde un punto de vista etimológico. Tiene una doble raíz, una doble acepción. Educere y educare. La primera, educere o exducere, en latín ex significa sacar, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Educere significa sacar hacia afuera lo que ya está dentro del individuo, al menos en potencia. Significa guiar, conducir, acompañar. Desde esa perspectiva, los educadores pues son quienes van a acompañar a los educandos en su propio proceso de aprendizaje. Es decir, no se trata de transfundir, de hacer una transfusión de conocimientos de una persona a otra. Por su parte, la otra acepción, educare, significa formar, hacer algo, ¿no? Instruir o incluso nutrir, ¿no? De esa perspectiva, el educador es alguien que va a ayudar al educando, lo va a ayudar a formarse, a conformarse a sí mismo, a hacerse, a desarrollarse. Por tanto, debemos ver la educación como un proceso a través del cual ayudamos a descubrir las potencialidades de las personas, como un acompañamiento, para que el que aprende, el alumno, pues sea capaz de descubrir por sí mismo aquellas cosas que le ayudan a formarse, a hacerse día a día, a crecer, a ser mejor persona, en definitiva, ¿no? Por otra parte, bueno, pues yo creo que es importante no confundir los términos. Y eso es algo que también creo que ha surgido en la presentación de mis colegas de los anteriores palestrantes, ¿no? No podemos confundir educación con instrucción o con adiestramiento. Educar no es adiestrar, no es domesticar a la persona. Claro, bueno, pues bajo esta perspectiva, adiestrar es preparar a alguien para emitir respuestas prefijadas por otro, preestablecidas por un tercero. Una empresa, un grupo de poder, un lobby, es decir, supone predeterminar qué conducta se debe tener en cada situación concreta. Por el contrario, educar supone preparar a la persona para emitir sus propias respuestas en la vida. O dicho de otro modo, prepararla profundamente para que desde su propia naturaleza, desde su propia reflexividad, sea capaz de saber cómo actuar y no en base a los intereses espurios de otros, ¿no? Si Microsoft ha dejado Microsoft Teams gratis a las universidades, hay que pensar por qué lo ha hecho. Quizás nos quiera adiestrar o adoctrinar, ¿no? Y nos quiere cambiar un poco la forma de concebir o de llegar a la educación. Microsoft o cualquier otra empresa. Obviamente, bueno, la buena educación debe preparar a la persona para ser consecuente con la toma de decisiones que supone ser una persona adulta, ¿no? Alguien capaz de tomar sus propias decisiones. Pero claro, mostrando pues una madurez y una responsabilidad con esa toma de decisiones. Es precisamente a través de la verdadera educación y no del mero adiestramiento cómo la persona va a conseguir desarrollar todo su potencial de aprendizaje
y desarrollar las capacidades al máximo, de manera que, bueno, pues el día de mañana pues pueda contribuir a la comunidad global, ¿no? Es decir, su barrio, su pueblo, su ciudad, ¿no? Y aquí me paro un poco más a hablar nuevamente de cuál es el fin de la educación, ¿no? ¿Es el empleo? ¿Es tener un buen empleo? ¿Es tener un buen trabajo? ¿Una buena formación que nos permita tener un empleo? Bueno, si nos preguntan a cualquiera de nosotros qué objetivos tenemos en la educación de nuestros hijos o de nuestras hijas, seguramente pues responderíamos que estudiasen pues para tener un buen trabajo. Bien, eso es un deseo loable, es un buen deseo. Todos queremos que desde la perspectiva del empleo les vaya bien a nuestros hijos, a nuestras hijas. Pero eso no es un fin trascendente. Sería simplemente un pequeño paso hacia un fin mayor. Todos conocemos personas que desde la perspectiva económica y profesional pues tienen mucho éxito y que no necesariamente les va bien en la vida. No necesariamente son personas felices, buenas personas. También conocemos personas que se han esforzado mucho en sus estudios, que han obtenido buenas calificaciones y que no necesariamente les va bien profesionalmente. Por tanto, mi visión va más ligada a la pedagogía del amor, siguiendo pues los postulados de Rousseau, ¿no? En su obra El Emilio, ¿no? O de la propia María Montessori. Es decir, hay que educar a las personas para la felicidad, para que sean felices en su vida, lo cual va a pasar posiblemente por la necesidad de tener una cualificación que les permita también un modus vivendi, una forma, digamos, de ganarse el sustento. Pero el fin último no puede ser nunca, no puede ser jamás el empleo, que es solo pues, una estación intermedia y que no es algo trascendente, ¿no? Sí es mucho más trascendente pues ser personas felices, personas, digamos, en armonía con la comunidad. En definitiva, bueno, cuando nos preguntamos cuáles deberían ser los fines de la educación, es necesario que nos planteemos una pregunta, y es que, ¿qué tipo de sociedad queremos? O dicho de otra forma, ¿qué tipo de hombres y de mujeres queremos que sean nuestros hijos y nuestras hijas? Deberíamos pensar, por supuesto, en individuos con capacidad para pensar, que es digamos, el tema de esta palestra, ¿no? Personas que tengan capacidad para pensar y reflexionar críticamente, para pensar por sí mismos, que sean capaces de encontrar sentido al mundo en el que viven. Reflexionar, por tanto, sobre los fines de la educación, pues es reflexionar sobre el destino del ser humano, sobre sus relaciones con los demás. Por tanto, sí, la educación debe contribuir al desarrollo psicológico y social del individuo para facilitarle, bueno, que se convierta en un adulto integrado, participativo y transformador de la sociedad en la que vive para conseguir una mayor justicia social. En definitiva, bueno, y ahora cito a Toru Kumon, el educador japonés que ha citado antes nuestra compañera, la misión de la educación debería ser descubrir el potencial de aprendizaje de los individuos para desarrollarlo al máximo y que de ese modo puedan contribuir en el futuro a la comunidad global, a la aldea global. Pero claro, visto así, la educación es ante todo, pues eso, un proceso de socialización del individuo. Por tanto, pues necesitamos de otras personas para poder socializarnos. Y aquí, pues cobra una relevancia importante un concepto filosófico que es la alteridad. Es decir, el descubrimiento del otro, de la persona que tenemos enfrente, de intentar ver el mundo desde su perspectiva o desde su yo. Nosotros cuando nos relacionamos con otras personas, pues hacemos distintos aprendizajes. Y no solo aprendizaje de conocimientos. Es decir, aprendemos competencias, entendidas como conocimientos, como destrezas y actitudes que nos permiten vivir en sociedad, que nos permiten interaccionar con nuestra comunidad, con nuestra
sociedad, en definitiva, ¿no? Si hablamos desde una taxonomía de Bloom, que seguro que, bueno, los que sois educadores lo conocéis, ¿no? Aprendemos, pues, distintos saberes, como el saber, es decir, los conocimientos, el saber hacer, es decir, las destrezas, y el saber ser o estar, las actitudes. Aprendemos, bueno, conocimientos, destrezas, actitudes que nos son transmitidos por las generaciones anteriores, que nos ayudan a aprender de su experiencia y a desenvolvernos en la vida cotidiana. Aprendemos también, pues, normas, valores, comportamientos que nos permiten vivir en armonía con los demás. Y también, bueno, pues aprendemos recursos y habilidades que nos permiten adaptarnos y transformar nuestro medio social. Pero claro, las relaciones sociales, además de todas estas cosas positivas, pues también conllevan dificultades que en ocasiones, bueno, pues pueden conducir al conflicto. Por tanto, bueno, sí es importante que no veamos el conflicto necesariamente como algo negativo, sino como una oportunidad de cambio y de avance. Los grandes avances en términos sociales de la historia se han producido después de algún conflicto. Por tanto, yo creo que la educación que desarrollemos desde las instituciones, tanto desde las escuelas, con programas de formación reglada, como desde los municipios, con programas de, digamos, educación no formal, informal, deberían ir encaminadas a fomentar la convivencia. Y esto nos lleva a preguntarnos, pues, ¿qué es convivir?, ¿no? A lo cual, bueno, pues hay que responder con una profunda reflexión sobre qué es coexistir o vivir en armonía, ¿no? Es decir, convivir no es solo coexistir, sino coexistir en armonía con los demás. Y aquí, bueno, pues es importante retomar el concepto de educación universal, no solamente suscrita a la etapa escolar. Quizás deberíamos retomar esa idea que planteó Comenio en 1657 en su obra Didáctica Magna, en la que abundaba en los conceptos de pansofia, es decir, sabiduría universal, y pampedia, o educación universal. O dicho de otro modo, el aprendizaje de todo, de todas las cosas, por parte de todos, de todas las personas. Para conseguirlo, pues también es importante que nos apoyemos en la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué es personalizar la educación? Pues personalizar la educación consiste en adaptar la respuesta educativa a la persona. Educar a cada persona y a toda la persona. Cuando digo a toda la persona, me refiero a la persona en todas sus dimensiones. Es decir, pues en la dimensión intelectiva, por supuesto, en la dimensión corporal, en la dimensión volitiva y en la dimensión afectiva. Yo le añadiría también la dimensión social, ¿no? Como podéis imaginar por lo que os estoy contando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa dimensión social va a ser la herramienta que nos permita la educación para la convivencia. Es decir, sería una educación que no se centraría solamente en los niños en etapa escolar, también, por supuesto, sino en toda la ciudadanía, en toda la población, a través de metodologías didácticas adaptadas a esos procesos de educación formal, no formal e informal. Pero sobre todo que no sean escolarizantes, particularmente para los adultos. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de los aprendizajes que hace una persona los hace durante su adultez, durante su edad adulta. Por tanto, deberían ser metodologías planteadas desde el aprendizaje basado en la experiencia. Por tanto, es muy importante que no confundamos educación con escolarización. Y aquí, bueno, pues cobra una importancia suprema el concepto de la educación permanente o educación a lo largo de la vida. Sí es cierto que la visión de un individuo, generalmente un hombre, que durante 40 horas a la semana y durante 40 años trabajaba en la misma empresa, eso es una idea que, bueno, pues ya no existe. Es una idea
del pasado, y si existe, pues cada vez menos, ¿no? Hoy en día, bueno, el paro de larga duración, el desempleo juvenil, bueno, se han convertido en, digamos, en una gran dificultad, ¿no? En el principal problema, diría yo, que deben afrontar las sociedades postindustriales. Actualmente nos encontramos en un nuevo orden social, no solamente por la pandemia, sino desde hace años, donde solo son unos pocos los que amasan cada vez más riqueza y una gran mayoría los que se empobrecen poco a poco cada día más. Y el problema no es solamente la baja tasa de empleo, sino la escasez, las pocas expectativas y el poco porvenir. Algo que además se va a ver acelerado en este periodo de pospandemia. Claro, todo esto, toda esa circunstancia, produce nuevas necesidades educativas, porque los ciudadanos, las personas, el pueblo, no tiene claro cuáles son los mecanismos con los que tiene que hacer frente y superar esa situación de desventaja y de precariedad. Estamos, por tanto, en medio de una gran incertidumbre. Por tanto, debemos de ajustarnos a la visión de una sociedad que aprende de forma permanente, lo cual, bueno, pues se constituye en una necesidad política, económica, social también, de primer orden. La educación, especialmente la que tiene lugar durante la adultez, debe dar respuesta, por tanto, a esas nuevas necesidades. Y no se debe centrar únicamente en el aspecto instructivo. Debe propiciar estrategias que ayuden a los individuos a hacer frente a esa situación de inestabilidad, de falta de futuro. Como, bueno, acabamos de decir, la metodología es muy importante también. Es decir, no se puede emplear una metodología escolarizante, debería ser radicalmente distinta a la escolástica. Debería ser una metodología que tratase de redescubrir los aprendizajes de la vida cotidiana. Y partiendo de ellos, de la vida cotidiana, poder sistematizar las experiencias. Es decir, deberían ser aprendizajes que pudiesen habilitar, capacitar a las personas para dar respuestas por sí mismas, lo que decíamos al principio de educación. No respuestas elaboradas por otros, como puede ser esas compañías que recaban nuestros datos, porque a nuestros problemas cotidianos tenemos que buscar nosotros la respuesta, porque si nos lo da otro, probablemente tenga algún interés, como decía también la profesora Renata, ¿no? Cuando nos regalan algo graso, ¿no? Gratis, el producto soy yo. Por tanto, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la educación a lo largo de toda la vida, juega un papel crucial, ya que, bueno, permite a la persona, permite al individuo manejar los momentos clave de transición dentro del curso vital. Incluso la transición más importante que hacemos en nuestra vida, que es la transición hacia la muerte. Es decir, tenemos que aprender que aquí no vamos a estar siempre. Entonces, eso hay que tenerlo presente para hacer cosas que nos permitan transformar el mundo para que sea un mundo mejor, ¿no? Y coincido con lo que ha comentado antes, no sé si fue, creo que fue Walter, ¿no? Es muy importante en la escuela no solamente dedicarse a estudiar o a... es importante que haya tiempo para las personas, no solamente en la educación infantil, sino también, o primaria, sino en los adultos, ¿no? Cuando una persona se le separa de su rutina diaria, descubre dentro de sí unas capacidades que las limitaciones cotidianas, que la falta de tiempo, no dejan florecer. Por tanto, una de las cosas más provechosas, más importantes que un educador pueda hacer por otra persona es facilitarle tiempo, facilitarle también los instrumentos necesarios y ponerle en situaciones en las que pueda construirse su propio saber, en los que pueda hacer una reflexión personal, partiendo de sus experiencias, partiendo de
lo cotidiano. Por tanto, quiero recalcar aquí el concepto de educación experiencial o aprendizaje basado en la experiencia, que es la base de la educación de las personas adultas. En primer lugar, partiendo de lo cotidiano, de la cotidianidad. Y después, reflexionando sobre esa cotidianidad. Y por último, sistematizando las experiencias después de reflexionar. Y si además esa reflexión y esa sistematización la hacemos de un modo colectivo, pues resulta mucho más interesante y resulta mucho más participativo, ¿no? Por tanto, yo quiero aportar hoy que la educación no debe ser, como digo, únicamente algo que pensemos que se ciña a la etapa escolar, sino que tiene que ser un concepto de educación permanente. Y claro, la educación permanente, bueno, se puede ver desde una doble perspectiva. Y aquí, bueno, os recomiendo un artículo que publiqué hace un par de años, hace 2 años, en la revista Líneas Críticas de la Universidad de Brasilia, que se titula la doble visión de la educación permanente. 2 perspectivas analíticas. Es un artículo que está publicado con Peter Alhait, que fue uno de mis maestros cuando yo estudiaba en la Universidad de Bremen, en Alemania, hace muchos años, hace 25 años. Y él es, bueno, catedrático emérito de la Universidad de Gotinga ahora, aunque entonces era catedrático de la Universidad de Bremen, ¿no? Y básicamente lo que planteamos en ese artículo, que os recomiendo y después dejaré para que lo podáis ver si queréis, es que a lo largo de los últimos años pues se ha estado produciendo un debate importante en relación al concepto de educación permanente, que muchas veces pues se ha reducido de una forma funcionalista, aunque bueno, debería estar más relacionado tanto con procesos de educación formal como educación no formal e informal. Entonces, ponemos de manifiesto cómo la educación permanente, la educación a lo largo de la vida, por una parte, instrumentaliza y por otra parte, bueno, pues libera, emancipa al mismo tiempo, pues las dos cuestiones, ¿no? A ver, hay 5 minutos, no, esto no es para mí, ¿no? Voy bien de tiempo, ¿no, Valeria? ¿De Ian? Vale, que he visto. Todavía hay tiempo. Vale, he visto el chat y nada, era el mensaje que le puso a Osvaldo, Yo te lo ¿no? digo cuando 5 minutos. Obrigado. Obrigado. Entonces, pues, como digo, la educación permanente puede tener, digamos, esa doble visión, ¿no? Puede emancipar y también puede condicionar o instrumentalizar. ¿Y por qué digo esto? ¿A qué me refiero cuando digo que instrumentaliza y que emancipa? Bueno, pues la primera visión es que se puede centrar en explotar los recursos económicos y culturales de las sociedades industriales occidentales. Es decir, capacito mucho a la persona para que sea más productiva, para que genere más beneficio. Pero la segunda, que es la que yo considero más importante, es una visión más centrada en la ciencia de la educación, en los actores sociales individuales y en su biograficidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, digamos que por profundizar un poco en el término de educación permanente o educación a lo largo de la vida, es un término que sigue siendo un término algo difuso, ¿no? Es obvio que aprendemos a lo largo de toda nuestra vida, desde, digamos, nuestros primeros esfuerzos por intentar caminar, por intentar hablar, hasta cuando ya somos muy mayores, con el hecho de familiarizarnos con la residencia de ancianos en la que vivimos, ¿no? Estamos todo el tiempo experimentando cosas nuevas, adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Como ocurre cuando respiramos, muchas veces ese aprendizaje ocurre sin que nos demos cuenta. Es decir, es algo que ocurre sin darnos cuenta, ¿no?
Aprendemos, bueno, pues cuando estamos en la escuela, sin duda, cuando estamos en las empresas trabajando, cuando estamos en las universidades y, por supuesto, también pues a través de la educación continua, ¿no? Pero incluso allí, las cosas más importantes que aprendemos a menudo no tienen nada que ver con el currículum oficial. Aprendemos hechos, adquirimos habilidades, aprendemos a manejar nuestros sentimientos en la escuela más efectiva que existe, en la universidad de la vida. Aprendemos, bueno, pues a través de conversaciones con nuestros amigos, probando cosas nuevas, viendo la televisión, leyendo libros, hojeando catálogos, navegando por internet. La idea que quiero transmitiros es que somos aprendices de por vida, para toda la vida, ¿no? Por tanto, parece que eso que hay, como decía antes, dos perspectivas. Una que está más preocupada por impulsar una política educativa que, bueno, el cambio de las condiciones de la sociedad laboral, bueno, pues haga que nos incite a formarnos, ¿no? Y una perspectiva más pedagógica, que nos permita aprovechar las condiciones, las oportunidades de aprendizaje biográfico de los miembros de la sociedad, ¿no? Si hablamos de la primera perspectiva, de la más centrada en la empresa o en la productividad, desde los años 60, esa política de los años 60 del siglo XX, esa política ha constituido, digamos, la base de la política internacional de la educación permanente, ¿no? En la que la educación, digamos, permanente ha estado enfocada en explorar y desarrollar nuevos conceptos y técnicas educativas con el fin, el sentido de explorar, digamos, nuevos recursos económicos y culturales. El trasfondo de ese enfoque es, bueno, que como el cambio social va muy rápido, hay cambios estructurales y eso requiere que tengamos nuevas competencias y más flexibilidad por parte de los que estamos en esa sociedad, ¿no? Claro, como decía antes, el siglo XX ya cambió drásticamente el significado y la importancia del empleo, ¿no? La mayoría de las personas pasan hoy muchísimo menos tiempo en su vida del trabajo que lo que hacían nuestros bisabuelos. Fijaos, por daros algunos datos, a principios del siglo XX, en 1906, un año laboral medio tenía unas 2.900 horas. Después, en el año 1946, la cifra descendió a 2.400 horas de media de trabajo. En el año 1988 eran solo 1.800 horas. Y hoy estamos en torno a unas 1.600 horas, dependiendo del sector, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos mucho más tiempo disponible fuera del trabajo. Es decir, se ha producido también un cambio en la estructura interna del trabajo, ¿no? Como sabéis, se han desplazado, digamos, a gran escala los puestos de trabajo del sector industrial al sector servicios. Eso es un síntoma, ¿no?, de los cambios que se están produciendo. Por tanto, la noción de tener una vida laboral consistente, firme, segura, lamentablemente, es cosa del pasado. El empleo medio, como decía, ya no significa ejercer una ocupación, un trabajo durante un periodo amplio de la vida, sino que ahora implica alternar fases de trabajo y de formación continua, discontinuidades voluntarias e involuntarias de la ocupación. Es decir, hay veces que estoy trabajando y veces que no estoy trabajando. A lo mejor porque no quiero y quiero dedicarme más a mi familia o a mis amigos o a mis hijos o a mí, y veces que quiero dedicarme a trabajar. Pero la mayor parte de las veces esas decisiones no son propias del individuo, son otros los que nos despiden o los que nos dejamos de estar en el trabajo, ¿no? Por tanto, tenemos que preparar, educar a las personas para esa nueva realidad, ¿no? Y la segunda visión, la más basada, como decía, en la ciencia, la educación, ¿no?
digamos, centrada en los actores individuales y sociales del aprendizaje, digamos que se presta más atención en ese sentido a la educación no formal e informal, ¿no? A una educación no institucionalizada, incluso autogestionada. Aquí, bueno, pues aparecen palabras de moda, como puede ser, como hemos dicho ya, ¿no? Aprendizaje a través de la experiencia, aprendizaje apropiado, aprendizaje relacionado con el mundo de la vida o aprendizaje autogestionado, ¿no? Por tanto, tenemos que ver el aprendizaje como la transformación de la experiencia, como el conocimiento y las estructuras que tenemos de acción en el contexto de nuestras historias de vida, en el contexto de los mundos vitales de las personas. Es decir, un contexto realmente a lo largo de toda la vida. Por tanto, hablamos de aprendizaje biográfico, como una perspectiva teórica de la educación y de la formación, que va a tomar como punto de partida, la perspectiva de la historia de vida del estudiante o de la persona que aprende, ¿no? Pero para nosotros poder aprender o entender mejor, ¿no?, los procesos de aprendizaje biográfico, es fundamental reflexionar sobre los modelos de vida que operan dentro de la sociedad, ¿no? Y esas, pues, no son siempre variables externas que existen de antemano, sino que están configuradas, están formadas de manera decisiva, pues por la educación institucionalizada que previamente nos han dado. Y si en esa educación institucionalizada han metido mano, han metido baza corporaciones, como hemos dicho antes, Google, Microsoft, posiblemente somos esclavos de esas corporaciones, ¿no? O nuestro esquema conceptual está en base a eso, ¿no? Claro, el papel de la educación no debe estar limitada a esa fase inicial, como decía, a esa fase de la escuela, sino que se estructura en una cadena de opciones, de ramificaciones que va a tener todo el currículum biográfico de la persona. En definitiva, bueno, pues estamos, bueno, pues descubriendo cada vez más pasajes de transiciones, de nuevos estatus, que son más complejos, que son más arriesgados dentro de los cursos de vida moderna. Entonces, pues observamos construcciones, reconstrucciones de nuestra vida y, bueno, nuevas creaciones de nuestras biografías individuales. Por tanto, bueno, esa es mi reflexión, no me quiero extender más. Básicamente, bueno, espero que se haya comprendido, pido disculpas nuevamente por no falar portugués y eso es todo. Muito obrigado. Professor, muitas graças. Como você compreende bem o português, eu vou falar em português para que as pessoas nos entendam melhor. Eu quero agradecer, né, pela fala tão importante. Em síntese, né, se é possível sintetizar tanta coisa importante que você disse, é preciso que a gente pense que a escola não tem que instruir, né, tem que preparar para a vida. Preparar para tudo que a gente vive ao longo da vida. E uma coisa interessante que você falou é que a escola tem que estar, nesse contexto, preparada para oferecer possibilidades, para oferecer perspectiva. E perspectiva, nesse momento, sei lá, pandemia, fim de pandemia, pós-pandemia, a gente não sabe ainda em qual contexto que a gente está enquadrado, né, e se é possível se enquadrar em contextos específicos. Então, é bem interessante a gente pensar, e os professores têm que se preparar para ter condições de oportunizar, né, reflexões sobre as perspectivas, porque nós também estamos um pouco perdidos, não são só os alunos, né? Então, é bem interessante pensar nisso, e esse papel da escola preparando para a vida também vai de encontro ao que Paulo Freire disse, né? Então, olha como ele está atual depois de 100 anos, né? E sobre as perguntas, eu vou dar uma repassada aqui para ver se tem alguma questão posta.
Em relação à fala do professor, do primeiro professor, né, Walter, muitas pessoas elogiando o fato de ele ter tido a iniciativa de entrevistar pessoas, né, que fizeram curso com Paulo Freire, que foram alfabetizadas a partir das ideias dele. Muitas pessoas falando da questão da educação infantil, das nossas crianças estão sendo moldadas, e isso cai também no tempo, no espaço, que foram mencionados tanto pelo professor Rafael quanto pela professora Renata, né? Essa questão de uma educação que, será que de fato está sendo libertadora? Será que de fato a gente está sendo instigado a ter um pensamento livre? Né? Então, tem muitas questões nesse sentido. E teve uma pergunta que foi direcionada para o professor, mas que talvez a Renata, não sei se o professor Rafael, por não estar no Brasil, a pessoa pergunta assim: e para piorar, o MEC está criando um projeto para alfabetizar as crianças na educação infantil. Como será isso?